Hola amigos, estamos en el huerto familiar y como parte importante de las actividades y de los trabajos que se deben de hacer aquí en el huerto, desde luego es la fertilización a nuestros vegetales, y debe de ser del tipo orgánico, y no debe de faltar desde luego la producción de ácidos húmicos a través de el pasarlo a que las lombrices rojas de California se coman la materia orgánica, de preferencia de ser material composteado. ¿Qué es material composteado? Pues materia orgánica que ya se ha degradado con anticipación y luego se pone como alimento a las lombrices se la comen, y como las lombrices tienen en su aparato digestivo y en todo su cuerpo producen una mucosa, esa mucosa no son más que antibióticos, de tal forma que si tú partes una lombriz, la lombriz se convierte en dos lombrices, no se muere, y la herida rápido se le cicatriza, rápido se cura por esa mucosidad que ella produce. Luego entonces cuando tú tienes lombricomposta, o que estás metiendo al proceso de que las lombrices se coman esa materia orgánica, y luego haces el lavado de esa materia orgánica, estás sacando los ácidos húmicos, pero ya también lleva antibióticos que le van a servir a tus plantas. Pero vamos a ver, nosotros estamos manteniendo estas lombrices a base de composta de los estiércoles de los animales, y ahí están las lombrices rojas de California. Entonces, en este caso no debería yo de aplicar estiércoles, y si los aplico crudos debo de poner una capita de no más de 5 centímetros de grueso, porque si pongo más cantidad de estiércol, entonces lo que sucede es de que el material se calienta, y al calentarse, con la humedad, con el aire, sube la temperatura en ese proceso de descomposición, y entonces las lombrices corren el riesgo de morir porque el material se calienta mucho. Nosotros acabamos de aplicar agua a este material. No, de hecho, se está drenando en estos momentos, y cuando tú aplicas mucha agua, entonces tus lombrices corren el riesgo de morir. Ahorita hay agua en este material, pero se está drenando ya, y ese dren, miren nada más, aquí pones los residuos de las frutas y se producen muchas lombrices, están comiéndose la cáscara de una naranja, que ya también está en proceso de descomposición, y ese nudo que se le ve en medio de las lombrices es su aparato reproductor. Entonces son animalitos que nos dejan muchos beneficios en la agricultura. Y aquí en nuestro huerto, vean ahí en ese nudo que tiene en medio esa lombriz, ese es su aparato reproductor. De ahí es donde salen los huevecillos, que son muchísimos los que las lombrices ponen, o las lombrices depositan. Miren nada más, qué hermosas. Y están chiquitas porque estas lombrices llegan a crecer y engrosar mucho. Entonces esto es lo que hacemos. Las lombrices desde luego no debemos de tenerlas expuestas a la luz. Entonces cuando nosotros metemos material, como en este caso yo metí estiércol de caballo, porque eso las mantiene gorditas, y obviamente que si están sanas nos van a producir más. Entonces aquí estamos nosotros ya recolectando
lixiviado. Después de que regamos ahí ese material, lo estamos recogiendo. Este líquido que parece Coca-Cola son los ácidos húmicos, y después lo sacamos y lo vamos depositando en bidones o garrafones como ese. Se tiene la mitad, entonces lo vamos a llenar y lo vamos a ir a guardar en un lugar que no le cale el sol, y lo vamos a estar utilizando aquí en el huerto en una concentración. Lo vamos a diluir en agua al 5%. ¿Qué quiere decir? De ahí sacan la proporción: 5 litros de este líquido, de estos ácidos húmicos, diluidos en 95 litros de agua para que nos dé el 5%. Ya de ahí saquen la proporción, de tal forma que vamos a utilizar alrededor de medio litro por 10 litros de agua, y lo vamos a aspergar en los cultivos, en nuestro huerto, y tendremos unas plantas muy sanas y desde luego fertilizadas de forma orgánica. Pero además, como tiene, decíamos, como tiene antibióticos que vienen, o no es más que la mucosa que tienen las lombrices, esa mucosidad se viene y es el antibiótico que va a venir a darnos unas plantas sanas. Esas ramas que se ven ya secas es el cilantro, que ya está maduro, ya tiene semillas, y ese lo vamos a sacar lo vamos a cosechar para volver a sembrar puñitos de acuerdo a como se vaya ocupando aquí en la casa. Bueno, amigos, ahí les comparto lo de las lombrices de California. Es lombriz roja de California y esas lombrices tienen muchos beneficios a la agricultura. Cuando ustedes vean una lombriz en su maceta, pues, y si hay mucha materia orgánica, no se preocupen, las lombrices se comen la materia orgánica muerta, la que ya está en proceso de degradación, de descomposición, dijéramos en otros términos, que ya se está pudriendo, y a cambio de ello, pues ellas dejan su excremento ahí, que es uno de los mejores fertilizantes orgánicos, naturales, pues para nuestras plantas. Las lombrices muchas veces se confunden como que son las que secan las plantas, y no. Se los comparto para que sean cuidadosos con cualquier lombriz que haya ahí en el suelo. Esas en la agricultura son de mucho beneficio porque hacen galerías en el suelo, y esas galerías o esos túneles sirven para que por ahí se filtre el agua y también se aire el suelo. Y cuando nosotros tenemos un suelo con muchas lombrices, no necesitamos moverlo para nada, porque abajo en el suelo hay millones de microorganismos que hacen que nuestras plantas crezcan, porque esos microorganismos que hay en el suelo, haz de cuenta, imaginémonos que son los cocineros que están preparando la comida para que nuestras plantas se nutran. En el suelo de forma natural hay muchísimos minerales, muchísimos nutrientes, pero no están disponibles para las plantas. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es de que a través de esos microorganismos que en forma natural también están en el suelo, debemos de cuidarlos. ¿Y cómo debemos de cuidarlos? No volteando la tierra, porque el sol los mata. Esos animalitos, esos microorganismos deben estar en la oscuridad y con humedad. Entonces, al contrario, hay que, cuando tengan la oportunidad, váyanse al centro de investigaciones, al INIFAP, y hay que conseguir esos microorganismos para ponerlos, o inocular, se llama inocular, para pegárselos a nuestras semillas, y esos microorganismos empiecen a poblar mucho nuestro suelo, que lo hagan rico en microorganismos, porque esa riqueza de microorganismos, esa gran población de microorganismos, va a ser la que le vamos a poner. A hacer cuenta que muchos cocineros para que preparen la comida para las plantas, y no necesitamos ningún agroquímico, ningún fertilizante de la industria, porque esos fertilizantes de la industria son los que están provocando cánceres,
son los que están provocando muchos problemas a la, a la salud, y no nos damos cuenta, y obviamente que la industria nunca nos va a decir. Entonces pues hay que producir nuestros alimentos, mínimamente los que nosotros necesitamos en la casa, y lo podemos hacer en macetas, lo podemos hacer en bancales, y si no en ruedas, que es lo más práctico, es en ruedas, porque no gastamos y ayudamos a aprovechar, a reciclar los materiales que están por ahí tirados, contaminando. Y la otra opción, que no es muy recomendable por la práctica que tenemos, es hacer tablas de cemento y delimitar nuestra área, porque eso nos permite que la mala hierba, bueno, voy a corregir, perdón, no es mala hierba, que las hierbas indeseables no suban a nuestro bancal, y que nosotros desde sentados ahí podamos estirar la mano y poder limpiar de hierbas indeseables nuestro cultivo. Como en este caso, si nosotros tuviéramos nuestro cultivo abajo, tendríamos que estar seguido batallando con pastos que son benéficos, como la grama, y en este caso nosotros la segamos, se la damos a los animales y mantenemos los pasillos acolchonaditos, para que cuando llueva nosotros podemos entrar a ellos sin que nuestro calzado se vea afectado, porque eso nos sirve aquí en el huerto. Y vean, y aquí llevamos papas que vinimos a sembrar con las niñas, para que vayan aprendiendo. Y lo importante que tenemos que aprender, que debemos de aprender, es a mezclar plantas, poner chiles, poner papas, poner ajos, poner cebollas, poner cilantro, no como en la agricultura, que es una parcela de una cosa y otra parcela de otra cosa. Eso lo hicieron esa técnica la hicieron los industriales, con el fin de poder vender sus máquinas trilladoras, con el fin de poder vender sus insecticidas, sus fungicidas, porque si ellos sembraran diferentes cultivos en una misma parcela, pues no podría entrar una máquina trilladora, por ejemplo. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque hay diferentes tipos de cultivo, y obviamente que una máquina pues no va a cosechar al mismo tiempo papas, garbanzos, frijol, lechugas, o sea, no. Pero cuando tú haces una mezcla de cultivos, que eso es lo que vamos a corregir, esto tiene puras cebollas, lo correcto es meter cultivos diferentes, como aquí tenemos papas, tenemos frijol, tenemos lechugas, tenemos cilantro. Estamos perfeccionando el hecho de mezclar diferentes semillas, porque las flores atraen a diferentes insectos, y unos insectos controlan a los otros de forma natural, y no tenemos nosotros que aplicar ningún insecticida, porque simple y sencillamente el ecosistema se va perfeccionando, y no tenemos que aplicar ningún agroquímico. Aún así, aquí, como son pedacitos muy chiquitos, por ejemplo el ajo atrae algunos insectos que vienen y controlan a la posible plaga de las habas o de las papas, y al contrario, las habas van a hacer que vengan algunos insectos que van a controlar las plagas de los ajos. Vamos a sembrar también una parte de alfalfa, porque la alfalfa atrae a muchas catarinitas, y esas catarinas se comen los trips y también los pulgones. Entonces una con otra se van equilibrando. Entonces eso es lo que debemos de hacer. Aquí ya estamos haciendo la práctica de mezclar algunos vegetales diferentes, por ejemplo la selga con las lechugas, con chícharos, con cilantro, y estamos intentando reproducir también lo que es una piña. Entonces pues ahí está, amigos. Estamos intentando también, porque ya aquí está germinando el frijol, también que haya frijol, y
En esta parte ya tenemos también la mezcla de habas con, con acelgas, y eso es importante en los huertos familiares, que vaya todo revuelto, todo mezclado. Y junto con ello, pues acabamos de sembrar apenas ayer una plantita de, de chayote. ¿Cómo le hicimos con el chayote? Bueno, pues fuimos a comprar unos chayotes al mercado de abastos. No tenían la pullita, entonces los pusimos en la sombra durante 8 días, bueno, casi durante 15 días, y ahí empezó a reventar, empezó a salir la pullita, la ramita, y ya la vinimos y la pusimos aquí. Le pusimos este carrizo para que suba por ese carrizo y poder aprovechar. Tenemos 4 plantas, poder aprovechar la estructura de aquí del tinaco para que ahí enrede el chayote, y ahí nos ahorramos dinero, pero al mismo tiempo le damos una vista bonita a esta estructura de fierro, y ahí estaremos cosechando también chayotes. Bueno, amigos, ya platicamos un poquito de los huertos, del huerto familiar, y espero que lo que comparto con ustedes pues sirva de algo, nos puede servir de algo para que esa experiencia la utilicemos en nuestros huertos. Esta cebolla ya la vamos a cosechar para poder sembrar alguna otra cosa, pero también lo importante es de que donde ustedes cosechen cebolla, no siembren ajos, obviamente cebolla tampoco, porque entonces se puede desarrollar una enfermedad o una plaga ahí. Tenemos que cambiarle. Aquí, por ejemplo, podemos sembrar lechugas, o podemos sembrar tomates, jitomates, podemos sembrar camotes, pero cualquier otra cosa menos cebolla. Y después de ese cultivo hay que ir cambiando, el cultivo. Podemos sembrar frijol, pero que no sea lo mismo. Aquí donde tenemos papas, cuando saquemos las papas vamos a sembrar posiblemente frijol, o acelgas, o espinacas, y así tenemos que ir cambiando, porque eso mantiene saludable al suelo y a las plantas que le siguen. Además de que cuando hacemos cambio de plantas, pues nos es importante, porque unas fertilizan de forma natural al suelo, como son las leguminosas. Todas las leguminosas son las que tienen en sus raíces nódulos, y ahí hay unas colonias de bacterias que fertilizan de forma natural al suelo, extrayendo el nitrógeno de la atmósfera, y se lo ponen a las plantas. Ese tema después lo platicamos. Saludos, amigos.